Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Números 17, 10b. Buenos días, los saludo hoy 5 de noviembre, mes de la oración. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Acerco a ti, libertad, en adoración, tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo. Continuamos el tema general, la iglesia. Esta vez nos corresponde el reino de Dios. Continuamos nuestro tema general de los domingos en la mañana, que es la iglesia. Y hoy nos corresponde el tema, el reino de Dios. Oremos nuevamente, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta nueva ocasión que nos das, Señor, de estar delante de ti con nuestro corazón abierto para recibir tu bendición, para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por esas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Para nuestro tema, el reino de Dios, le invito a que abramos inicialmente nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En este verso 19 hay dos revelaciones muy particulares acerca de la iglesia. Una de ellas es la que nos ocupa en esta mañana y es donde habla de conciudadanos de los santos. Ese término conciudadanos hace referencia a una nación, hace referencia a una ciudadanía. Una ciudadanía implica que tenemos unos derechos, pero que también tenemos unas obligaciones. Somos parte de una nación. Por eso somos conciudadanos. Y no podemos desligar la idea del verso 19 con el resto del capítulo 2 de Efesios que hemos venido mirando. La primera parte en Efesios capítulo 2 nos muestra nuestra condición antes de tener a Cristo como personas que estábamos muertas. Luego un poco más adelante nos muestra como personas que estábamos lejos del Señor. Estábamos de hecho sin Dios, sin esperanza. Estábamos lejos del pueblo de Dios. Y luego el Señor soluciona ambas cosas, la primera dándonos vida y la segunda acercándonos al eliminar una pared que se interponía entre los judíos y el resto de los pueblos. Él elimina, quita de en medio esa pared, quita las ordenanzas que era lo que nos separaba y causaba enemistad. De esos dos pueblos, los judíos y los no judíos, hace un solo pueblo, pero que también vimos que es un solo y nuevo hombre. Y esa unidad, esa reconciliación la hace en un cuerpo. Todas estas son revelaciones que este capítulo 2 nos da acerca de la iglesia. Somos una nueva creación, somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos el solo y nuevo hombre, y hoy vamos a ver que también somos el reino de Dios. El verso 19 habla primero de reino, cuando habla de conciudadanos, y luego habla de familia. La experiencia nuestra no es así. La experiencia nuestra es que
Primero somos hijos de Dios. Y como tenemos el mismo Padre, entonces nos damos cuenta que somos una familia. Y el reino de Dios se compone de familias. Así es que se compone una nación de familias. Ese es el orden normal en nuestra experiencia. Pero el apóstol Pablo aquí menciona primero lo de reino y luego lo de familias, porque recuerde que viene diciendo que estábamos lejos. Entonces, uno no está lejos de la familia inicialmente, sino que está lejos de la patria, lejos de la nación, lejos del reino. Por eso primero menciona el asunto del reino. Dice el verso 19, así que no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es un extranjero? Que no es de esa nación, que no es, en ese caso, no es de la nación de Dios, no es del reino de Dios. Extranjero, no pertenece a esa nación. ¿Y qué es advenedizo? Arrimado. Literalmente un advenedizo es un arrimado. Así como cuando las personas van a otro país, por ejemplo a países de Europa, van a España, por ejemplo, y no tienen todos sus derechos. O en Chile, no tienen todos sus derechos. Son advenedizos, les permiten estar en ese territorio, pero no tienen todos los derechos, no tienen todos los privilegios que si tiene alguien que no es advenedizo, sino que es ciudadano, o si antes no era ciudadano, sino que era extranjero o advenedizo, pero legaliza sus documentos, ahora ya literalmente, como dice el verso 19, es un conciudadano de los que sí son de ese país originalmente. En este caso, conciudadanos de los santos. Así que un extranjero es quien definitivamente no hace parte, está lejos. Un advenedizo es que ya está allí, de pronto comparte algunas cosas, pero no tiene todos los derechos. Nosotros no somos ni extranjeros ni advenedizos. Nosotros, ¿qué somos ahora? Somos conciudadanos de los santos. Eso implica que tenemos muchos derechos, todos los derechos que tiene alguien, un ciudadano del reino de Dios, pero también tenemos unos compromisos, unas obligaciones que cumplir. Tenemos unos derechos, pero también debemos cumplir con ciertas normas, con ciertas obligaciones. Dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si el Señor lo permite, nuestro tema para el próximo domingo entonces será la familia de Dios. Y la familia de Dios es algo muy bonito, es algo más tierno, mucho más tierno, porque ahí se refiere a la vida. Siempre que es familia, siempre que es padre e hijo, es una relación de vida. No de derechos, no de privilegios, no de obligaciones, no de compromisos, sino de vida. Hoy nos toca el asunto de los derechos, hoy nos toca el asunto de los compromisos, el asunto de la ciudadanía, el asunto del reino, de la nación. Bien, miremos por favor en Juan capítulo 3, los versos 3 y verso 5. Juan capítulo 3, verso 3 y verso 5. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Una persona que no haya nacido de nuevo, le hablan del reino de Dios, y le parece una locura, porque ni siquiera lo puede ver. Literalmente no lo ven. ¿A dónde está? Se le habla del reino. Miren, nosotros en el pueblo de Dios, y lo vamos a ver por la palabra, nosotros mismos siendo hijos de Dios, siendo conciudadanos de los santos, a veces tenemos problema con ese concepto de reino de Dios, lo confundimos. Ahora mucho más problema va a tener una persona que definitivamente no es del pueblo de Dios, que una persona que es advenediza o que es extranjera. No puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios, ¿qué es necesario? Nacer de nuevo. Y en el capítulo 3 de Juan es claro cómo se nace de nuevo, creyendo en el Señor Jesús. Ese es el tema, uno de los
dos temas principales del capítulo 3. Después que ya cree en el Señor, entonces se convierte en un hijo de Dios. Y viene el segundo tema que está ahí mismo en el capítulo 3, y es que es parte del pueblo de Dios. Muy bien. Así que se requiere nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Miremos el verso número 5 de este mismo capítulo 3. Juan 3:5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Uy, allí ya es más específico. Ya no es solamente el asunto de ver, sino el asunto de entrar. Es que soy extranjero, entonces de pronto ni lo veo. Pero cuando nazco de nuevo, cuando creo en Jesús como mi Señor, como mi Salvador, entonces no solamente lo puedo ver, sino que ya puedo entrar. Ya puedo entrar, ¿dónde? Dice el versículo 5, entrar en el reino de Dios. Entra en un ambiente, en una atmósfera donde el Señor gobierna. Por eso es que desde que somos convertidos no podemos hacer lo que queremos. No podemos hacer cualquier cosa. Y si la hacemos es en rebelión y nos va re mal. No tenemos ni siquiera un disfrute pleno de esa maldad que hacemos, como si la podíamos tener antes cuando éramos extranjeros o cuando éramos advenedizos. Pero ahora que somos conciudadanos de los santos, ahora que hemos entrado en el reino de Dios, no podemos hacer cualquier cosa. Porque no solamente tenemos unos derechos, sino que también tenemos unas obligaciones. Porque somos conciudadanos de los santos. Dice ese verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, entonces toca nacer de agua y del Espíritu. Al respecto tenemos unas prédicas en nuestro canal de YouTube. Vimos ampliamente ese capítulo 3 de Juan, lo vimos despacio. Varias prédicas ocupamos para esto. Y solamente quiero hacer el recorderis de qué es nacer de agua y del Espíritu. Esa agua tiene que ver con muerte, con un fin que se le pone a la vida anterior que tenemos, y el Espíritu es el que nos da una vida nueva. Agua está relacionada con el bautismo, está relacionada con la muerte, y Espíritu es el Espíritu Santo que nos regenera, que nos da nueva vida. Termina lo viejo y empieza lo nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Ya tenemos literalmente la vida de Dios, pero no solamente ese aspecto de la vida, sino que también el aspecto de la ciudadanía. Ya somos ciudadanos, ya entramos en el reino de Dios. Bien, miremos ahora por favor en Mateo, vamos desde el capítulo 1. Usted recordará que Mateo es el evangelio que nos habla específicamente acerca del reino. Es el que nos presenta a Jesús como el rey. Ese es el enfoque del evangelio de Mateo. Por eso es imposible tener una idea completa del reino de Dios sin mirar Mateo, porque es el que mejor, el que más específicamente nos habla al respecto. Y en Mateo capítulo 1, del verso 1 al 16, no lo voy a leer, pero sí le invito a que usted tome un tiempo especial en su casa para leerlo. Podríamos pensar que es una perdera de tiempo, porque, por ejemplo, voy a leer el verso 3 y 4. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón, y sigue. Y uno diría, no, mejor leo algo útil. De hecho, muchos cuando empiezan a leer la Biblia arrancan en el verso 18 que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora sí se puso emocionante esto, pero eso anterior, los 17 versículos. Pero la misma palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. No dice que excepto los primeros 17 versículos de Mateo. Todo es útil, sino que
Hay un momento donde uno puede ver la utilidad y otro momento que de pronto no. Hoy sí le podemos ver la utilidad. Particularmente, esos 16 primeros versículos nos muestra una genealogía. Es como que el versículo 1 fuera el título de esos versículos. Dice el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese es el título. Y luego desde el verso 2 empieza la genealogía y en el verso 16 termina la genealogía. Quiero llamar su atención al verso 16. ¿Cuál es el último nombre mencionado en el verso 16? Jesús llamado el Cristo. Hasta ahí llegó porque es la genealogía del Señor. Hasta ahí llegó. Y ahora miremos dónde empieza. ¿En qué versículo empieza? En el verso 2. ¿Y cuál es el primer nombre mencionado? Abraham. Es espectacular. Aquí es donde se pone la Biblia como de colores. ¿Y qué tiene que ver esa genealogía que empieza con Abraham? ¿Y es que antes de Abraham no existió hombre alguno? Claro que sí. Como por ejemplo, ¿quiénes? Noé, y no está mencionado. ¿Quién más? Adán y Eva. Yo me aseguro digo Adán y Eva porque antes no había ninguno, ¿cierto? Enoc. Son personas que estuvieron antes pero no son mencionadas acá. ¿Por qué? Porque el enfoque de Mateo, ¿cuál es? El reino. Y tenemos que recordar que lo que pasó, la historia que nos cuenta los primeros 12 capítulos de Génesis, realmente todos los capítulos de Génesis, pero en los 12 primeros capítulos hay una aventura que eso es como ir en un carro como a 180 por hora porque es mucha aventura, mucho lo que hay en esos 12 capítulos. De hecho, ahí está todo lo que nos sucede a los seres humanos en 12 capítulos, en los 12 primeros capítulos de la Biblia. Imagínense la velocidad, la intensidad de esos 12 capítulos. Tenemos nosotros en el capítulo 1 y 2 acerca de la creación, pero en el capítulo 3 tenemos acerca de la caída del hombre. En el capítulo 3 de Génesis vemos la caída del hombre y el Señor empieza a restaurar todo lo que se dañó. Un poquito más adelante, a la altura del capítulo 6, vemos que el Señor decidió terminar con todo, con el diluvio, ¿recuerdan? Pero un poco más adelante la cosa empeoró, porque Él guardó una familia y después de que se multiplicó esa familia, otra vez volvimos a caer. Y la caída estrepitosa en el capítulo 11 dice que todo ser humano le dio la espalda a Dios. Todo, por lo menos antes de eso, había uno que no le dio la espalda a Dios, que fue ¿quién? Noé. Pero en el capítulo 11 dice que todo el mundo le dio la espalda a Dios. Entonces el Señor dice, listo. Entonces yo tomo una decisión muy drástica. Y es que voy a cortar con ese linaje creado. Y de allí voy a sacar a un hombre. ¿Cuál? El primero que se menciona en esta genealogía. A Abraham. Lo voy a sacar. Y con Abraham voy a empezar otro linaje. No el linaje creado, sino el linaje llamado. Y con este hombre voy a iniciar una nación, un reino. ¿Ven? Por eso es que Mateo, que nos muestra el reino, empieza la genealogía del Señor con Abraham. Y de ahí en adelante. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Entonces viene toda la genealogía empezando con Abraham, porque Mateo nos muestra el reino de Dios. Vamos por favor al capítulo 16 de Mateo y miremos los versos 18 y 19. Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, pero vamos a ver estos dos versículos de una manera muy particular. Vamos a verlos como en paralelo. Vamos a hacer una comparación del 18 y del 19, porque muchas veces la palabra de Dios nos muestra, nos da unas revelaciones haciendo esas semejanzas, mostrando esos paralelos. Entonces uno empieza a
compararlo de un versículo con el siguiente o con el que está en paralelo y va cotejando palabras, conceptos y se da cuenta que hay unos sinónimos. Eso pasa en Mateo capítulo 16, versos 18 al 19. Dice el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El concepto prevaleciente del verso 18, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se menciona ahí, lo más prevaleciente? No me va a decir que el Hades, no me va a decir que Pedro, sino que es la iglesia, ¿cierto? Por supuesto. Lo prevaleciente del verso 18 es la iglesia. Ahora miremos el verso 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es la idea predominante en el verso 19? No me va a decir que atare. El reino de los cielos. La idea destacada del verso 18, la iglesia. Pero luego no sigue hablando de iglesia, sino que habla de reino de los cielos. ¿Qué es lo que está mostrando este paralelo? Que la iglesia tiene una relación directa con el reino de los cielos. En la iglesia, queridos hermanos, es que actualmente se manifiesta el reino de los cielos. Fuera de la iglesia, en este momento el reino de los cielos no tiene manifestación. De hecho, el reino de Dios fuera de la iglesia se manifiesta de una manera muy compleja. Pero el reino de los cielos definitivamente fuera de la iglesia no tiene manifestación. He hablado del reino de Dios y he hablado del reino de los cielos, como si fueran cosas distintas. De hecho, vimos, iniciando el año 2021, recuerdo que en esa prédica tenía COVID, todavía tenía fuercitas ahí. Unas prédicas que hay acerca del reino de los cielos y del reino de Dios. Y allí hablamos de la diferencia que hay entre reino de Dios y reino de los cielos. El reino de Dios es más amplio que el reino de los cielos. Es como decir que el reino de Dios es Colombia y el reino de los cielos es Cali. Cali es parte de Colombia. El reino de los cielos es parte del reino de Dios. Cuando una persona viene del extranjero y llega a Cali, puede decir: llegué al reino de los cielos, o puede decir: llegué al reino de Dios, en el sentido que puede decir: llegué a Cali, o puede decir: llegué a Colombia. Si llega a Cali, ¿la persona puede decir: llegué a Colombia? Sí. Y si llega a Bogotá, ¿la persona puede decir: llegué a Colombia? Y si llega a Bogotá, ¿la persona puede decir: llegué a Cali? Ahí ya no, porque Cali es parte de Colombia. De la misma manera, hay personas que están en el reino de Dios y no necesariamente en el reino de los cielos. ¿Qué se requiere? Como ya lo hemos visto, para entrar en el reino de Dios. Creer solamente. Pero muchas personas que están en el reino de Dios no manifiestan el reino de los cielos. Si ya olvidó eso, les recomiendo que vea las prédicas de enero del año 2021. Igual el Señor nos da la oportunidad de volver a mirar cada vez que sea necesario. Quiero decirles por lo pronto que en la iglesia es que se manifiesta el reino de Dios. Somos de hecho el reino de Dios, pero solamente en iglesia se manifiesta el reino de los cielos. ¿Cómo es esa manifestación? El mismo Evangelio de Mateo nos habla al respecto. En los capítulos 5, 6 y 7, escuchen, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, está lo que se ha conocido como el Sermón del Monte, o Sermón de la Montaña, o la constitución del reino de los cielos.
Capítulos 5, 6 y 7. Esos 3 capítulos son exclusivamente para la iglesia. Si nosotros entendemos eso como es, que es para la iglesia, vamos a sacar mayor provecho. Cuando pensamos que eso es para todo el mundo, hay unos enredos. No vamos a leer todo el capítulo 5, 6 y 7, pero sí les voy a mostrar por encima unas cosas, unos tips, unas claves para poder ver la realidad que se nos menciona en esos 3 capítulos. Vamos a Mateo capítulo 5, empezando el capítulo 5 de Mateo. Dice Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte. ¿De quién estará hablando? El Señor Jesús vio la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte. Y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? ¿La multitud? No, ¿quiénes vinieron a él? O sea que los discípulos también subieron ¿a dónde? ¿Y la multitud? La multitud o se quedó abajo o subió, pero no hicieron lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Es posible? Yo creo que sí. De hecho, un poquito, ya lo vamos a ver, que seguramente sí lo hicieron. Subieron al monte, pero ¿qué no hicieron la multitud? No fueron al Señor, no se acercaron suficiente. Y tampoco, ¿qué otra cosa no hicieron? Tampoco se sentaron. ¿Y para qué era que se sentaban? Para oír. Esta es Getsemaní. Posiblemente todos subieron, los discípulos y la multitud, pero definitivamente solo los discípulos se acercaron a él y se sentaron para estar atentos, para escuchar. Luego dice el verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿a quién le enseñaba el Señor? ¿A la multitud? No, a los que se acercaron y se sentaron a escuchar, a los discípulos. Él sube a un monte, de hecho es un monte alto y hay una razón de ser, que ya la hemos hablado, por lo cual se necesita subir a un monte. Es un tema de altura, es un tema de un nivel superior, no se puede escuchar de cualquier manera. Es un tema relacionado con el reino de los cielos. Así que suben al monte y los discípulos son los que van a él, se sientan y están atentos, y el Señor abre su boca y les enseña a los discípulos. Él está en el monte y les da muchas enseñanzas que están en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Ahora quiero llamar su atención a los primeros versículos, o al primer versículo del capítulo 8. Dice Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Así que subió arrancando el capítulo 5, ¿cierto? Y descendió después de terminar el capítulo 7, ¿de acuerdo? Durante todo ese tiempo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, estuvo en el monte y no descendió hasta terminar ese sermón, esas enseñanzas que le dio ¿a quiénes? A los discípulos. De todas maneras, el verso 1 dice que le seguía mucha gente. Entre esa mucha gente que le seguía estaban los discípulos que habían recibido esta palabra. Pero esta palabra no fue para toda esa mucha gente, porque toda esa gente no se acercó ni se sentó a escuchar, solamente los discípulos. Todo lo que está en Mateo 5, 6 y 7 es para los discípulos, es para la iglesia. Si usted es curioso con la palabra de Dios, esta semana, puede ser esta tarde o esta semana, mañana que es festivo de pronto, saque un tiempo para volver a leer el capítulo 5 de Mateo, pero teniendo en cuenta que todo lo que está en ese capítulo 5 es para la iglesia, no para el mundo en general, sino para el pueblo, para los hijos de Dios. Lea todo el capítulo 5, todo lo que le corresponde a la iglesia, usted se va a quedar asombrado. Si nunca ha leído con detenimiento el capítulo 5, tal vez usted esté pensando que muchas cosas que se dicen ahí es para el mundo, para la multitud, y no es así. Eso es exclusivo para la iglesia. Muy bien, en Mateo 5, 6 y 7 usted puede encontrar lo que llamamos la constitución del reino de los cielos.
Ahí están unos derechos, incluso en el capítulo 5 se empieza con unas bienaventuranzas. Son unos privilegios que nosotros tenemos por estar en el reino de Dios y manifestamos el reino de los cielos. Vienen unos privilegios, pero también vienen unas responsabilidades. Usted quiere saber cómo se tiene que conducir ahora que está en el reino de Dios, tiene que estudiar Mateo 5, 6 y 7. Muy bien. Miremos algo más de este sermón del monte. En el capítulo 6, el verso 10, que a propósito anoche lo charlamos con los jóvenes. Mateo capítulo 6, el verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es parte de la oración, parte del modelo de oración que el Señor le enseñó a sus discípulos. Deben decir en la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay que decir que venga el reino. Pero ¿cómo así? Ya entramos en el reino, y ¿cómo así que venga el reino? ¿Cómo así que venga tu reino? Ese mismo versículo nos ayuda, nos da luz. Dice: hágase tu voluntad de cualquier manera. No. Como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, les voy a hacer 2 o 3 preguntas. ¿Todos los hijos de Dios, según lo que dice la palabra, ya entraron en el reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué se requiere para entrar en el reino de Dios? Creer. Punto. Ahora, todos los que creen, todos los que están en el reino de Dios, hacen la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como la hacen los ángeles en el cielo. En el cielo el Señor dice: se va a caer un niñito. Se va a caer, no, se cayó. El niñito se va a matar. Y el Señor dice: vayan. ¿Qué hacen los ángeles? Aquí está el niño, Señor. ¿O no? Esa obediencia es inmediata y completa. Así somos nosotros, ¿cierto? Inscríbase en la cadena de oración ayuno. Yalvita, por favor, no me llamen más, que ya no hay cupos. ¿Así somos? No, ¿cierto? Si usted no se ha inscrito, muéstremelo con una sonrisa. Oh, no se han inscrito. Mira, hay cosas que sabemos que son la voluntad de Dios y no la obedecemos, o la obedecemos, pero la obedecemos rápido, así como es en el cielo. No. O completo. No. El Señor le dice a un jovencito: termine con esa relación. Y él quiere hacer la voluntad de Dios, y él: voy a terminar. Ayer poníamos ese ejemplo, ¿no? Voy a terminar. Y a la semana todavía está en el WhatsApp charlando con ella. No, es que yo decidí ya que terminemos. ¿Cómo? Una semana y no ha terminado. Y el Señor ya le dijo, ya lleva 8 días que le dijo que ya. Y él sigue chateando. Cuando nosotros oramos, debemos decir: venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así mismo en la tierra. Y allí nos estamos nosotros sometiendo al gobierno de Dios, estamos obedeciendo ese gobierno del Señor. Cuando somos obedientes de esa manera, estamos manifestando el reino de los cielos. Por eso es que fuera de la iglesia, no hay manifestación del reino de los cielos. Solamente sucede en la iglesia. Pero es que afuera no se ora por los enfermos, es en la iglesia. Y obvio que cuando digo iglesia no estoy hablando de este edificio, sino en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el solo y nuevo hombre, en el pueblo de Dios, en la nueva creación, en los redimidos, en los santos, en los elegidos, en los sellados, en los hijos de Dios, en la iglesia. Ahí es que suceden los milagros, ahí es que están las conversiones, ahí es que están las liberaciones, ahí es que están las sanidades. Se manifiesta el reino de los cielos, es en la iglesia. Fuera de la iglesia, no. Se manifiesta
con dificultad el reino de Dios, porque igual el Señor no está esperando para reinar, Él siempre está reinando. ¿Cuál es la dificultad que tiene el Señor para que se manifieste el reino de Dios fuera de la iglesia? Es un asunto por su propia palabra. Él ha puesto su palabra por encima de sí mismo. Él es fiel a su palabra y tiene que esperar que se cumplan unos tiempos. Es un asunto de dispensación. Cuando se cumplan los tiempos, llegará el momento donde el reino de los cielos se va a hacer manifiesto, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar. Pero todavía falta hasta ese momento. Mientras que eso falta, mientras que eso sucede, tenemos que seguir orando. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí entre nosotros como es hecha en el cielo. Bien. Miremos ahora por favor en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 3. Hechos capítulo 1, verso 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesús, cuando resucitó, les habló a sus discípulos durante 40 días acerca de ¿qué? Del reino de Dios. 40 días en discipulado intensivo con el Señor. Y el Señor no de cualquier manera, el Señor resucitado. Espectacular. Ahora miremos los versos 6 al 8 del mismo capítulo 1. Dicen: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor hablándoles del reino de Dios? 40 días. Y ellos les salen con un asunto de un reino de acá, de un reino humano, de un reino de hombres. Se parece a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos esa dificultad. Mucha creyente genuino piensa que el reino de Dios se manifiesta cuando tenemos creyentes en la política o en los cargos públicos o en el gobierno, en el consejo, en el senado, en la presidencia. Se manifestó el reino. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No, por ahí una prédica dejé muy claro y lo vuelvo a decir desde acá. Sinceramente, muchas participaciones de hijos de Dios en la política no han sido manifestaciones gloriosas de los hijos de Dios, sino más bien manifestaciones vergonzosas de los hijos de Dios. No todas, ¿no? No todas. No sé cuál sí, pero no me atrevo a decir que todas. No sé cuál sí ha sido positiva. Y no lo digo por la misma persona, porque puede ser muy honesta y tener todas las buenas intenciones, pero nosotros, la iglesia, ni siquiera votamos por él. Entonces la manifestación no es necesariamente una debilidad de la persona, sino del mismo pueblo de Dios. En la política no está la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos como los discípulos en Hechos capítulo 1, pensando en el Consejo de Cali, pensando en el Senado de Colombia, en la Presidencia de Colombia, en los ministerios, pensando en esas cosas. Pero el Señor le estuvo hablando por 40 días acerca de otra cosa. ¿Acerca de qué? Entonces por eso, del reino de los cielos, por eso les dice en el verso 7 y 8, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, les dijo: no, olvídense de ese reino. No, tampoco les dijo que se olvidaran, porque de hecho nosotros íbamos a gobernar sobre la tierra. Pero el Señor le dijo: no, ustedes no se embolaten, no se enfoquen en eso. Eso está en mi potestad, eso está bajo mi poder. Y luego les dice en qué sí se tienen que enfocar. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El enfoque de ellos tenía que ser la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave para manifestar el reino de Dios, no la política,
No es el poder humano, sino un poder divino. El Espíritu Santo sobre nosotros es el que nos da el poder para manifestar el reino de Dios. Por eso es que en Romanos capítulo 14, miremoslo por favor, Romanos capítulo 14, verso 17, dice Romanos 14, 17, Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algunos se han acercado, han dicho, claro, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y luego intentan tener justicia, paz y gozo. Y otra vez se desenfocaron porque olvidaron lo más importante, ¿qué es? El Espíritu Santo. Desde el principio el Señor les dijo, enfóquense, no se enfoquen en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en los gobiernos humanos, enfóquense en el Espíritu Santo, ahí es donde van a recibir ese poder. Y acá el apóstol Pablo con toda claridad dice que es justicia, paz y gozo, pero en el Espíritu Santo. Es una justicia muy distinta. Es una justicia que no depende de nuestro esfuerzo, sino que es en el Espíritu Santo. Es manifestar la misma justicia de Dios. ¿Cómo es posible? Por estar en el Espíritu Santo, que también el mismo apóstol ha dicho en Efesios capítulo 2, que por el Espíritu es que todos tenemos entrada al Padre. Cuando estamos ahí en el Padre podemos manifestar su justicia, la justicia del Padre. Pero no solamente esa justicia, sino también la paz. Y no solamente la paz, sino también el gozo. Usted ve una persona que mantiene amargada, ¿qué le hace falta a esa persona? Manifestación del reino de Dios. ¿Cómo hace para que se manifieste más el reino de Dios en su vida? Buscar comunión con el Espíritu Santo. Para que esté contenta, para que tenga paz, para que sea justa. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Miremos ahora por favor en Éxodo, casi empezando la Biblia, Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, verso 6. Éxodo capítulo 19, verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando el Señor levanta a Israel, Él tiene un propósito bien definido con ese pueblo. ¿Qué quiere el Señor con ese pueblo? Dice el verso 6, que ellos sean ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Nosotros antes estábamos lejos de ellos, lejos de ese pueblo, lejos de esos propósitos, lejos de esas metas, no teníamos esa esperanza, no teníamos al Dios de Israel, no lo teníamos. Éramos extranjeros, si mucho advenedizos. Pero ahora el Señor nos ha acercado. Él, con el sacrificio que hizo en la cruz, hizo una reconciliación de los dos pueblos en uno solo. De hecho, en un solo y nuevo hombre. De hecho, ahora somos conciudadanos de los santos. Ahora, juntamente con Israel, somos un solo reino. ¿Y qué desea el Señor con ese reino? Desde temprano, en Éxodo 19, 6, ya lo había manifestado. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Que toda la nación esté compuesta de sacerdotes, no que hayan unos sacerdotes que van a ministrar a los demás, sino que cada ciudadano de ese reino sea un sacerdote. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Miremos el sacerdote, ¿qué hacía?
No pensemos en los sacerdotes de hoy. Digo yo en el sentido religioso. Nosotros como hijos de Dios somos sacerdotes, de hecho, nosotros somos los sacerdotes de hoy. Pero en las religiones que tienen ese sacerdocio que no tiene sentido, porque el antiguo pacto ya no está en vigencia, el Señor lo abrogó, el Señor ya lo quitó. Cuando el velo del templo es rasgado, eso quedó destruido. Y ahora el Señor no quiere que hayan unos sacerdotes que ministren. ¿Qué es lo que hacen esos sacerdotes? O lo que hacían, ellos ministraban al pueblo de parte de Dios. Eso somos nosotros. Nosotros estamos llamados a ministrar a otras personas de parte de Dios. Él quiere un reino de sacerdotes, donde todo el mundo haga eso. Todos puedan ministrar a los demás. El Señor está enfocado en que vendrá el tiempo donde nosotros tenemos que pastorear a todas las naciones. Eso es un deseo del Señor de siempre, y el Señor va a lograr ese propósito. Acá en Éxodo 19:6 Él lo deja totalmente claro: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa combinación o esa expresión reino de sacerdotes nos habla de dos funciones que de Génesis capítulo 1 verso 26 el Señor deja entrever. Funciones para todo ser humano: la función de rey y la función de sacerdote. Miremos por favor en Primera de Pedro capítulo 2, ahora al otro extremo de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire que dice varias cosas, lo hemos leído ya varias veces en otras prédicas. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, pero luego dice real sacerdocio. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pedro aquí? Ya hemos visto que se refiere a la iglesia. Ese real sacerdocio con el que el Señor soñaba, ya lo tiene. ¿Quién es? La iglesia. Nosotros somos el reino de Dios. De hecho, somos real sacerdocio. Somos personas que debemos cumplir con dos funciones: función de rey y función de sacerdote. Miremos por favor en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Apocalipsis 1, versos 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo se llama eso que acabo de leer, esa última parte? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Redención, por eso sí somos los redimidos. ¿Y qué es lo que dice acerca de los redimidos? Versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reyes y sacerdotes. No es el esfuerzo nuestro. Dice el verso 6: y nos hizo. Él fue que nos hizo. ¿Qué? Reyes y sacerdotes. Miremos el capítulo 5 también. Capítulo 5 de Apocalipsis, versos 9 y 10. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! ¿Qué dice el verso 9? Nuevamente habla de la redención, tal cual como en el capítulo 1 que acabamos de leer. ¿Qué quiere decir eso? Que los redimidos, el Señor a esos redimidos los constituyó ¿cómo? Los hizo como literalmente dice el verso 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes.
reyes y sacerdotes. Nosotros somos esos reyes y esos sacerdotes. Nosotros somos un real sacerdocio. Nosotros somos el reino de Dios. Él ya lo hizo. Y dice algo más acá, el versículo 6. ¿Qué es lo que, el verso 10 dice: y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo va a hacer eso? En este momento, no, recordemos, vuelvo a decir, que el reino ahorita se manifiesta es en la iglesia, pero llegará el momento donde se va a manifestar, ¿dónde? Dice el verso 10, sobre la tierra, en toda la tierra. ¿Cuándo es eso? En la próxima dispensación, a la segunda venida visible del Señor. Entonces ya se va a determinar quiénes van a reinar con Él. Ahí ya es donde se dará cuenta a ciencia cierta quién entra y quién no entra en el reino de los cielos, que es la manifestación no solamente al interior de la iglesia, sino sobre toda la tierra. Y nosotros, los vencedores, los que el Señor determine que son vencedores, van a reinar juntamente con Él. Eso lo habla Apocalipsis 12, como el hijo varón, van a reinar juntamente con el Señor sobre todas las naciones, sobre esas ovejitas que hablamos la otra vez, ¿recuerdan? Que habla también Mateo capítulo 25, esas naciones que el Señor, aunque no las va a redimir, les va a permitir pasar al milenio en una esfera de vida, de hecho por la eternidad, y nosotros vamos a reinar, dice el verso 10, sobre la tierra. Eso está hablando específicamente acerca del milenio. Miremos una última cita. Apocalipsis capítulo 22, último capítulo de la Biblia, verso 5. Apocalipsis 22, 5 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí está hablando de la iglesia. Va a reinar la iglesia por los siglos de los siglos. Así que ahorita se manifiesta el reino al interior de la iglesia. En el milenio se va a manifestar durante 1000 años ese reino sobre toda la tierra. Pero ese milenio solamente es como la introducción a un reino que realmente es eterno. Y dice el versículo número 5 de Apocalipsis 22, dice la última parte: y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es la iglesia, el reino de Dios. Tenemos que asimilar esto. Nos ponemos en pie para terminar. Mientras se pone de pie, tal vez puedas decirle a la persona que está allí: eres parte del real sacerdocio. Por eso no podemos andar de cualquier manera. El Señor ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tus planes, por tus diseños, por ese propósito eterno que tienes con nosotros. Gracias por hacer de nosotros reyes y sacerdotes para ti. Gracias, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a depender de tu Espíritu, a someternos a tu Espíritu para manifestar cada vez más ese reino. Gracias, Señor, por esa realidad, por esa posibilidad que tenemos hoy de manifestar el reino tuyo, el reino de Dios y también el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor. Oramos, Señor, en este momento, que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en medio nuestro como es hecha en el cielo. Esa es nuestra oración. Amado Dios, pongo a Getsemaní delante de ti. Pongo a cada persona que ve esta prédica en el canal de YouTube delante de ti. Pido, Señor, que les des revelación de que somos parte de tu reino, Señor. Ayúdanos a andar en conformidad a esto, Señor. Y a ti, solamente a ti, te damos toda gloria, toda honra y honor por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.